Buenas noches. Estamos aquí en una videoconferencia con una estudiante, bueno, ya prácticamente egresada de la licenciatura en Antropología Social, Giselle Barajas Ruiz, de la Ciudad de México, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Giselle, vi en tu publicación el tema este de antropología y lenguaje de señas y no quise perder la oportunidad en primer lugar de conocerte, de saludarte, de animarte, que esta es una excelente propuesta, me parece que es muy importante, pero pues me gustaría que compartieras esta idea, cómo se te ocurrió, de dónde viene, especialmente porque pues este perfil de mundo trabajo lo creé para mis estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, de las clases de introducción al mundo laboral y de tecnologías de información y comunicación para profesionales de las ciencias sociales. Y parte de lo que estamos tratando de impulsar desde estas clases es conocer también todo este mundo atípico del trabajo del antropólogo, y me parece que esto que estás haciendo es como que una estrella más que hay que vislumbrar y que hay que poner en este firmamento. Giselle. Pues no, pues todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación y por el ojo, ¿no? Ahí en poner en estas nuevas, bueno, no nuevas, ahí siempre han estado, ¿no? Estas comunidades que siempre han estado entre nosotros y nosotras, pero no las vemos, ¿no? Porque pensamos en términos de normalidad y creo que toda esta sacudida que en esta última década le ha venido también a las ciencias sociales, ¿no? De hacer antropología crítica, hacer antropología de la antropología y ver cómo, con qué ojos estamos mirando a las comunidades a las que estudiamos, ¿no? En mi caso, pues yo de hecho empecé a estudiar antropología porque yo quería demostrar que las personas sordas no eran una cultura. O sea, todo lo contrario, ¿no? Generalmente yo creo entran por las enseñanzas de Don Juan y todas esas cosas, pero yo llegué como muy reaccionaria, ¿no? Yo decía, no, es que en mí no me convencen, y yo aprendí lengua de señas desde los 2 años. Yo traía como muchas cosas que con el tiempo ya las empecé a organizar en cada cajita, y yo decía, más bien, esto sí es algo, ¿no? Pero ¿qué es? Tanto así llamarlo como una cultura, pues vamos a ver qué tan es una cultura y desde qué definición, ¿no? Hay muchos estudios sobre la sordera desde la educación, desde la psicología, desde las ciencias médicas, un montón, desde la lingüística, es de las ciencias sociales, la ciencia desde la que más se ha hablado de las personas sordas es de la lingüística. Pero todas estas, como otros enfoques, ¿no? La historia, la filosofía, que tiene mucho que ver la filosofía y la antropología. De hecho, en mi tesis, la doctora Anushka, mi directora de tesis, me decía que en dónde estaba la antropología en mi tesis, ¿no? Porque parecía más una tesis de filosofía. Porque me enfoco, o sea, yo cuando aprendí, cuando entré a la clase de semiótica, que nos estaban dando semiótica pirciana, nos estaban enseñando muchas semióticas, ¿no? El maestro Carlos Tapia. Y de repente nos enseña, ¿no? Semiótica pirciana de Charles Sanders Peirce, a diferencia de Saussure. Para mí fue así como una revelación, fue una epifanía, así ya esa clase cambió completamente la forma en la que yo veía a las personas sordas, porque yo me preguntaba muchas cosas que se podían englobar en una gran pregunta que yo creo que nadie puede responder, que era ¿por qué las personas sordas son como son? Entonces yo desde la infancia decía, ¿por qué me hablan como me hablan? ¿Por qué a veces les entiendo? ¿Por qué a veces no? ¿Por qué son como son? Cuando aprendí de semiótica persiana, para mí fue plantear una teoría en relación a la semiótica persiana, que de eso va mi tesis, ¿no? A través de la semiótica persiana, aterrizarlo en campo y dividí la vida, digámoslo así, de una persona sorda en 7 estadios, en Okay. donde se puede ver impactada aunque bueno, medir el impacto es difícil, ¿no? Pero sí se puede observar, se puede ver algo de ese impacto de la carencia de adquirir una lengua a temprana edad, en la primera etapa de su vida, en cómo van a desarrollarse después y cómo esto se le puede llamar cultura sorda, ¿no? En el Okay. caso de que
de que así fuese, ¿no? Pero es un soliloquio que las personas tenemos cuando somos una persona y no hay más personas que hagan investigación desde el mismo enfoque, ¿no? Desde la antropología. Puedo estar conversando con lingüistas, puedo estar conversando con uno que otro historiador, pero antropólogas, antropólogos que nos pongamos a debatir, que de pronto uno en estos temas, cuando no hay nada de investigación, se encuentra en este soliloquio de tratar de encontrar respuestas, de repente te desanimas, te cansas, ya no le encuentras como salida, otra vez luego vuelves a agarrar ánimos, ¿no? Y yo me he encontrado con esto y creo que una de las críticas, autocríticas que me puedo hacer antes de que me las hagan, y lo he pensado en mi examen profesional, ¿qué tal si me hacen esta pregunta de qué tal la distancia antropológica, ¿no? La distancia científica, que a muchas personas cuando pertenecen a la comunidad y empiezan a hacer etnografía de su propia comunidad, como que esta es la crítica constante, ¿no? No están demasiado lejos del objeto. Pero también a mi favor puedo decir que los científicos sociales y las científicas sociales que he conocido que se envuelven o se involucran en el tema, pero solo con tal de sacar una investigación o un documento, no profundizan y nada más arañan el fenómeno, lo rasguñan y es nada de aportación, ¿no? Es como sumarle a lo que ya todo el mundo ha dicho. En cambio, creo que las personas que han vivido en una comunidad y de pronto se atreven a hacer etnografía de su propia comunidad, pudieran sí perder esta distancia y que de pronto lo visceral y de pronto lo subjetivo entra mucho, pero también uno sabe en dónde está, ¿no? La cosa que nadie quiere hablar, la cosa Claro. escondida, algo por donde se puede ver la luz para poder entender ese fenómeno en particular que estamos estudiando. De entrada, fantástico, ¿no? Porque además de que es una cuestión de una observación que requiere de una especialización, porque una cosa es poder observar con los ojos y otra cosa es poder observar dentro de los silencios, pero también con la mirada, ¿no? En este lenguaje de señas, pues debe ser un trabajo apasionante y por la explicación, o sea, la breve introducción que nos acabas de dar, pues se nota definitivamente esa pasión por el tema, ¿no? Y bueno, a mí sí me gustaría saber un poquito sobre nos comentas que desde los 2 años tú aprendiste el lenguaje de señas. ¿Cómo se da esta situación en tu vida? Pues soy un fenómeno, ay sí, yo misma por mí misma soy un fenómeno, porque cuando mamá se embaraza, llegan los testigos de Jehová a tocarle a su puerta y la convierten. Entonces, yo fui lo que el doctor Barrios, de la ENA, nombra como testigos de Jehová de cuna. Entonces yo fui un testigo de Jehová de cuna, no tienes ahí estudiando semiótica te das cuenta que tanto daño te hace un grupo de alto control mental como pueden ser los testigos de Jehová o cualquier otro grupo minoritario religioso o hasta de, ¿cómo se llama? De esto del yoga. O sea, hay grupos de verdad que sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, pues yo crecí, mi mamá, vivíamos una situación de alcoholismo por parte de mi papá. Entonces, en los testigos de Jehová, si se han dado cuenta, van y tocan las puertas, ¿no? De casa y le dan la vuelta a las manzanas. Es todo un sistema que también estudié y es lo que pretendo meter como proyecto de tesis como proyecto para la maestría, que sería trabajar con mujeres ex testigos de Jehová. Todo ese sistema lo explico ahí, ¿no? En donde, bueno, finalmente captan a las personas con más vulnerabilidad, en más situación de vulnerabilidad. Mi mamá era una mujer joven, tuvo a su primer hijo a los 15, su segundo a los 19, un esposo alcohólico, baja escolaridad. Entonces es un blanco fácil, ¿no? Le dan este territorio, así le llaman, un mapita para que ella pudiera salir a predicar estas veces que mi papá no estaba en casa. Pues yo a los 2 años no tenía mucha opción. Entonces yo la acompañaba. En una de estas casas sale una chica que se interesa por aprender estas cosas que enseñan y le dice, mi tía también. Pasamos la calle y dentro de esa casa está una mujer sordociega.
Entonces la sobrina le empieza a interpretar, en ese tiempo no se decía interpretar, nada de estos términos, ni cero recuadros en la televisión, estamos hablando de que desconocido, ¿no? El tema. Claro, Y luego una persona sordociega, pues no claro. oye, no ve, no habla, o sea, ¿cómo? Bueno, era una mujer que nació sorda, pero por síndrome de Usher, que es ir perdiendo la vista periférica hasta de plano perder la visión, se queda ciega. Entonces ella ya sabía lengua de señas para cuando ella se queda ciega, pero desarrolla habilidades para poder táctilmente leerle. Con el tiempo la sobrina ya no quiere seguir estudiando la Biblia, pero ella sí, a lo que se suma la mamá de la chica, que es solo sorda. Entonces ya en esa casa era un punto de concentración de muchísimas personas sordas, porque ahí, como en las esquinas que se ponen a dar papelitos o en los camiones, en el urbano, en el metro, Ujú, que se ponen a vender cosas, antes vendían como unos mini libritos donde ujú, traían los dibujitos de las señas. sí, Se reunían ahí para hacerlo. Entonces mi mamá empieza a evangelizarlos. Con el tiempo mi mamá declara, ya la tengo en entrevista a mi mamá, en donde la grabo, porque mi tirada es hacer documentales antropológicos. No, no voy mucho por la academia ni esas cosas. ok, Le pregunto a mi mamá qué, y dice que de lo único que se arrepiente es de haberle enseñado a los testigos de Jehová lengua de señas, porque en ese momento los testigos de Jehová no tenían nada, nada, no conocían nada. Entonces, a partir de que ella tiene ese contacto, empieza a crecer y ahorita hay más o menos yo le calculo un 60-70% de intérpretes activos en el gobierno que son testigos de Jehová, lo cual representa un problema, pues un problema para todos, ¿no? Porque pues tienen una filosofía muy específica, unas ideas muy específicas en cuanto al gobierno, en cuanto no pueden, por ejemplo, cantar el himno nacional, entonces no lo interpretan, una serie de cosas que se vuelven como un problema para la comunidad sorda, además de haber alterado algunas señas. Entonces es claro. así como yo crezco, pero para mi fortuna, un lingüista de Colima que se muda a la Ciudad de México para la ENA, me invita solamente a hacer escucha de su clase. En los testigos de Jehová no está bien visto estudiar la universidad, no está prohibido, pero te hacen saber que no está bien visto. O sea, una carrera técnica es más que suficiente. Pero yo tenía curiosidad, además mujer, las mujeres ahí tienen una posición muchísimo más baja de callarse, todas esas cosas, ¿no? Que no pensaría uno que pasa en este ciclo. Entonces, pues yo me incliné por la universidad, ahí conocí a un chico que estaba estudiando historia y me prestó muchos libros que yo, no, en los testigos de Jehová no te dejan leer nada más que la Biblia y su literatura. Es cuando me presta la insoportable levedad del ser, más allá del bien y del mal, así habló Zaratustra, no, empecé a comprar todos los libros de Nietzsche y pues me hice una apóstata. Me corrieron del grupo por apóstata, por andar dudando de la existencia de Dios, y pues me volvió muy feliz eso, ¿no? Porque Claro. finalmente eso me libera, puedo llegar a la universidad tardíamente, pero puedo lograr llegar a la universidad. Ahora soy una atea feliz y con una familia ateíta, ahí sí, Perfecto. y por ahí empecé Y el una asunto. antropóloga ya realizada, ¿no? En este asunto. Pues tienes mucha tela de dónde cortar, Giselle. Y una cosa que también mencionaste ahorita es el tema este de el documental antropológico. Eh, pues ya comentas tú que es tu interés. Cómo es que llegas a esta idea del desarrollo de documentales o cuál sería esa finalidad entonces para el desarrollo? Por el lado de mi papá falleció hace 2 años, él fue director de cámaras y productor asociado en Televisa. Y mucho tiempo consumí eso. Bueno, más bien no lo consumía por quererlo, sino porque mi papá revisaba lo que sacaba y todo. No es camarógrafo. Todo el mundo Ok, confunde el camarógrafo con el director de cámaras y el director de cámaras es el que coordina toda la producción, ¿no? ok, Entonces, yo quería hacer algo así, pero me daba cuenta que la televisión pues es pasajera, es vacía, que la gente que trabaja ahí pues realmente no necesita saber tener más dedos de frente, ¿no? Para poder trabajar ahí. Yo decía, no, 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 empecé a consumir cine y yo pensaba que me iba a dedicar al cine,
pero cuando entré a antropología, amé la antropología. Yo puedo decir que mi barco así de salvación mi naufragio fue la universidad y la llantita que me aventaron para subirme fue la antropología. Y yo la antropología de verdad que la amo y sí la creo una ciencia. Yo sí creo que sea, porque sé que varios maestros y maestras o gente crítica dice que no es ciencia, la ciencia social, y claro que es ciencia. Gracias a esa ciencia logré entender lo que me pasó y lo que me afectó, lo que me hicieron y lo que le pasa a las personas que nacen sin un sentido, ¿no? Entonces, luego leyendo a Clifford Geertz y todo esto de la descripción densa, yo decía, ay, o sea, lo que te tardas en 10 cuartillas de descripción densa en un paneo en la cámara, y hasta le das la libertad a la persona que está viendo interpretar lo que quiera interpretar y ver lo que quiera ver y no estar como atada a casi un aspecto literario de la descripción del espacio en trabajo de campo. Entonces dije, creo que el documental antropológico es lo que me llama y es lo que estoy intentando hacer para titular. Perfecto, perfecto. Y la última pregunta va en el sentido de que dice tu publicación que va a iniciar el curso. Te dejo el espacio para que digas las fechas, por dónde va a ser el curso. Mencionas allá que es trueque o moneda, eso me llama mucho la atención también. O sea, danos un poco los pormenores ahora sí del curso, porque estoy seguro que algunas personas de aquí, de Mérida, de Yucatán, pues estarán interesados también, y no solamente en el sentido de estudiantes, pues para el público en general, y también tenemos amigos que están en el tema de política pública, que probablemente también estén interesados en este tema. Entonces, si por favor nos puedes puntualizar este asunto de, ahora sí, cómo nos preparamos para el curso y qué tenemos que hacer. Muchas gracias. Sí, bueno, es un pequeño tallercito que voy a dar de 3 meses. Como todo y lo que está pasando ahora también en la antropología sobre la apropiación cultural, las personas sordas desde hace ya varios años, si no es que ya fácil más de una década, han estado exigiendo que las personas oyentes no enseñen su lengua, porque es patrimonio cultural de ellos y quien debe de enseñar la lengua son ellos mismos. Están transitando por un camino en el que, pues, evidentemente por falta de oportunidades y del contexto, no han podido profesionalizarse para poder enseñar su lengua como una segunda lengua. En ese camino están. Pero mientras tanto, para respetar esa parte de la comunidad, pues yo pensé en este taller de 3 meses con vocabulario no básico, no de que un nivel o campos semánticos, no. Tomé una lista de palabras más usadas dentro del español, comparándolo con los conceptos que sí existen en lengua de señas, y nos vamos a basar en esa lista para que puedan aprender esa lista de palabras en lengua de señas y al mismo tiempo pues explicarles esta parte antropológica, semiótica, de qué es nacer sin un sentido. O sea, porque muchas veces las personas piensan, es una persona sorda, entonces le hablo con mayor claridad para que me lean los labios, le elevo la voz, trae aparato auditivo, entonces me escucha, o le escribo y ya no hay problema. Y pues ninguna de esas estrategias que en la lógica pudieran parecer opción para salir avante en la situación, pues lo enmienda, pero no es la solución y ahí explico cómo, por qué. Van a ser todos los lunes del 1 de agosto al 31 de octubre, de 5 a 7 de la tarde, hora centro de México. Esto es lengua de señas mexicana. En la República se tienen registro de lengua de señas maya yucateca y purépecha. La lengua de señas maya yucateca es más como una protolengua. El doctor Olivier es el que está analizando esa lengua desde la lingüística, y por mucho tiempo Maribel Pacheco Kawich, que también está por allá, estuvo estudiando el idioma. Por ahí hay que 2 que 3 asociaciones que se han aprovechado de esto y no son los expertos, ¿no? En la investigación. Y bueno, no tenemos conocimiento, pero seguramente dentro de las comunidades indígenas, si hay un gen recesivo dominante donde hay muchas personas sordas, seguramente ha de haber otra lengua de señas o una protolengua
diferente a la lengua de señas mexicana. Lo que vamos a ver en el taller es lengua de señas mexicana. Les digo, ¿cómo es? ¿Por trueque o por moneda? Con esto del COVID, acá, bueno, por lo menos acá en San Luis se puso mucho a hacer grupos de Facebook y así, y se empezaron a hacer trueques. Me pareció padre porque de eso hicimos un curso antes del COVID por trueque, cosas de despensa, y con eso pudieron sobrevivir las familias que atendemos aquí en la fundación, casi toda la pandemia, con lo recaudado en un solo taller. Entonces, de ahí nos pareció interesante y nos pareció una buena opción que si las personas no pueden pagar económicamente, pues lo pueden hacer a través de trueque. Había personas que descargaban una aplicación y compraban en Soriana de aquí de San Luis, ponía la dirección de aquí mismo y llegaba aquí, ¿no? Había otras personas que decían, no, pues es que yo eso se me dificulta mucho, entonces mejor yo te deposito. Bueno, y es o moneda, ¿no? Lo que estamos pidiendo a cambio de moneda son 500 pesos mensuales, es decir, 1,500 pesos por todo el taller, por persona, y si no, pues por trueque, ¿no? Lo que crean que vale el trabajo que se está poniendo va a ser por Zoom, eso facilita muchísimo las cosas. Y bueno, y si tienen algún grupo en específico que tengan interesados, y ya sean unos 15, 10 personas, pues podemos hacer un grupo aparte también con la misma dinámica. Perfecto, perfecto. Más claro, ni el agua. Excelente. Mencionaste una fundación. ¿Qué fundación es? Es Fundación Abres Mi Luz, solo que se escribe Fundación Abres de abrir. Mi se escribe M-Y como May, y Luz se escribe con S. Lo que pasa es que son los nombres de las personas sordociegas que fueron atendidas aquí desde el principio. Margarita, la Y es de Yoali, la S es de Socorro. Por eso no se escribe Luz con Z y Mi con I latina, sino con Y. Yo no fui la que se lo pudo decir. Yo no lo pensé, fue mi mamá. Muy bien. Oye, qué interesante, Giselle. Tu perfil es multifacético, multicolor, ¿no? Está lleno de polifonía y de silencios. Me parece muy bonito toda esta composición que estás haciendo y además estás en la parte aplicada, en la parte de investigación, en la parte académica, produciendo conocimiento, generando también ideas visuales, ¿no? En tu interés. Entonces, te deseo el mejor de los éxitos como antropóloga. Un saludo muy cordial, un abrazo muy fraterno a tu directora de tesis, la doctora Nushka Van Hoff, que espero que se acuerde de mí en alguna de estas reuniones de la red MIFA. Tuve la oportunidad de disfrutar de la Universidad Autónoma de San Luis. Excelente lugar, excelentes compañeros de trabajo. Y pues te agradezco mucho tu tiempo y ahora sí que nos dedicaras un ratito aquí para el calor de Mérida. Giselle Barajas Ruiz, muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Buenas noches, Giselle. Buenas noches.